¿Qué tal, amigos? Soy su servidor Gilberto Rocha Margain, pastor del Centro Cristiano Calacuaya en Atizapán, Estado de México. Somos parte de la zona conurbada de la Ciudad de México. Esta tarde yo quiero compartirles acerca de lo que es la ideología de género, un término desconocido para mucha gente, pero que es muy peligroso por cuanto comienza poco a poco a invadir la mentalidad de mucha gente, incluyendo las leyes que están a punto de promoverse en nuestro país, motivo por el cual nos estamos reuniendo esta tarde para orar. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. A lo largo de la historia ha habido frases, ha habido filosofías que han tratado de cautivar al ser humano. El mismo apóstol Pablo nos recomienda que no creamos huecas sutilezas de la filosofía que muchas veces nos engañan y nos envuelven. Una de esas frases fue la de un filósofo francés, René Descartes, que decía: pienso, luego existo. Una frase que ha cautivado a la gente, pero que no pasa ninguna prueba. ¿Por qué? Porque si yo no pensara, entonces dejaría de existir. Por esa razón, cualquier persona que no piensa significa entonces que no existe. ¿O qué tal la de aquella filósofa francesa también, Simone de Beauvoir, la cual en un momento llegó a decir: una no nace mujer, se hace mujer? Otra cosa que está fuera de lugar, porque finalmente todos conocemos lo que dice la Escritura, que Dios hizo varón y mujer, y no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque por motivos científicos todos sabemos que hay cromosomas. Los que terminan con XY son aquellos que identifican a los varones, los XX son los que identifican a la mujer. Y aunque una persona trate de decir que no es ni varón ni mujer, su propia biología así lo declara. Me llama la atención, por ejemplo, que cuando encuentran los arqueólogos restos humanos de hace cientos de años, pueden identificar si era un hombre o si era una mujer, solo haciendo una pequeña prueba de ADN. Y eso nos muestra que independientemente de cuál haya sido la sociedad o la época en que esa persona vivió, su propio cuerpo así lo delata. Ahora, la ideología de género pretende hacer creer a la gente que no nacemos ni varones ni mujeres, sino que nacemos de una manera neutra y que definir el sexo masculino o femenino es cuestión cultural, cuestión de educación, cuestión de costumbres. Algo que es completamente absurdo. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a recibir y atender a cualquier persona con cualquier tipo de problemática, cualquier tipo de preferencia que pudiera tener, y esto incluye todos los seres humanos del mundo, más allá de los problemas que pueda tener a nivel físico, emocional, espiritual, sexual, etc. Eso es respetable, pero lo que no podemos aceptar es que esas personas intenten imponer un estilo de vida, intenten imponer su forma de pensar y se legisle y que se les dé no solamente los derechos que todos tenemos, sino más allá de esos derechos. La iglesia restaura a cualquier persona que tenga cualquier tipo de problemática, incluyendo las sexuales, pero no podemos aceptar que eso se imponga sobre nosotros ni sobre nuestros hijos. Así que quiero explicarte rápidamente lo que es la ideología de género, cómo es una conjunción de diferentes ideologías. En primer lugar, la ideología social, esa lucha de sexos entre hombres y mujeres. Esa lucha que nació hace muchos años cuando la mujer estaba consiguiendo igualdad de derechos que el varón, por ejemplo, para poder votar, elegir a las autoridades, los derechos de la mujer a estudiar, los derechos de la mujer a que si trabaja percibe el mismo salario que percibe un varón. Con eso no tenemos ningún problema.
El problema es enfrentar al hombre y a la mujer y verlos como una lucha entre dos tipos de personas, como si las mujeres estuvieran en contra de los hombres o los hombres en contra de las mujeres. Pero de ahí se cuelga la ideología de género, ahora para decirnos que no solamente hay un género o dos géneros, sino que hay miles de géneros. De hecho, la ONU hoy en día lleva registrados más de 150 géneros. Todos sabemos que una mujer, sus cromosomas son XX, que un varón, sus cromosomas son XY, y eso es lo que nos identifica. Incluso la genética sí lo define, y si los arqueólogos descubren en restos de hace cientos de años los huesos de alguna persona, saben si es varón o mujer, simplemente por hacer una pequeña prueba de ADN. Así que no podemos decir que hay muchos géneros. La Biblia claramente señala que solamente Dios hizo varón y mujer. La ideología de la pedofilia, es decir, el delito sexual en contra de los niños, lo cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hoy en día se pretende legislar el amor hacia los niños, quitando todas las barreras legales para que un individuo, sea hombre o sea mujer, pueda abusar sexualmente de un niño con una mentira. El amor a los niños, el derecho sexual de los niños, el hecho de que a un niño se le pretenda facilitar el placer erótico. Fíjate, es absurdo. A un niño no lo puedes tocar hoy en día porque las leyes los protegen, pero se pretenden mover esas leyes hablando de esos derechos y que un individuo está cumpliendo con el interés superior del niño y de proteger de esa manera una violación. En tercer lugar, la ideología antivida, la ideología neonazi. Los nazis en la década de los 40 estaban buscando limpiar la especie humana asesinando personas. Recordamos todos el asesinato de más de 6 millones de judíos, testigos de Jehová, homosexuales, gitanos y muchos otros más. ¿Cómo encontraron una conexión esas ideologías nazis con la ideología de género? En la muerte. Por eso hoy en día se quieren mover las leyes de tal manera que se apruebe el aborto en cualquier momento del embarazo, la eutanasia, el suicidio asistido, la muerte digna, la muerte por misericordia. ¿Te imaginas en nuestro país tan corruptible? ¿Cuántos asesinatos se llevarán a cabo disfrazados de muerte asistida? Ahora, independientemente si seamos un país corruptible o no, Dios dice que ante cualquier problema que tengamos, tenemos que elegir la vida. Y los cristianos, los creyentes en Dios, siempre elegiremos la vida. No es justo que una persona resuelva sus problemas matando a otra. Entiendo el dolor de una mujer cuando se sabe embarazada y no quería estar embarazada, pero es parte de la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. El decir, este bebé me estorba, lo voy a matar, es la misma mentalidad que utilizan los narcotraficantes. Me estorbas, te mato. Nada más que ahora lo queremos legislar y se quiere llevar a las cámaras y verlo como algo natural en medio de toda la sociedad. Los cristianos tenemos que oponernos. Una mujer tiene derecho sobre su cuerpo, sí, pero no sobre el cuerpo de sus hijos. Está la ideología neomarxista. Recordemos que la lucha marxista era la lucha de clases sociales, los pobres contra los burgueses o contra los ricos, y los ricos o burgueses contra los pobres. Una ideología que tarde o temprano pasó de moda, demostró que no podía funcionar y se fue a la basura. Pero ahora surge el neomarxismo poniendo la lucha entre los géneros. Pero ahora no solamente es entre mujeres y varones, ahora es contra el lobby LGBT, los bisexuales contra los transexuales y contra los homosexuales y contra los transvestis y contra los hombres y contra las mujeres. Una lucha de todos contra todos. Yo creo que la sociedad tiene que aprender a vivir en paz y tenemos que aprender a vivir respetándonos unos a otros, nunca teniendo más derechos unos sobre otros. Déjame platicarte una anécdota que viví cuando participé en una reunión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Me tocó ver cómo había un
baño para mujeres, un baño para hombres y un tercer baño para cualquier otro tipo de personas con otras preferencias. Terminando la asamblea, un grupo de hombres vestidos de mujer se metieron al baño de las mujeres para hacer uso de ello. Salió una señora muy enojada, protestando y reclamando en un módulo de denuncias contra la discriminación de que esos hombres habían violado su intimidad al entrar al baño cuando ella estaba haciendo uso de él. Y fue ignorada. Pero después uno de esos hombres vestidos de mujer presentó una denuncia contra esa señora y dijo: esta señora me discriminó porque no me dejó entrar al baño. Y a él sí le hicieron caso. Cabe decir que esta mujer se retiró llorando, frustrada, diciendo: resulta que este hombre tiene más derechos que yo, que soy mujer, de entrar al baño de mujeres. Creo que los derechos iguales, así se tienen que manejar. Todos tenemos los mismos derechos. No se puede decir que unas personas tienen más derechos que otros. En quinto lugar, la ideología económica. Este es un motor que ha movido la ideología de género. Los intereses económicos. Por un lado, los intereses mezquinos de los países, de los gobiernos, de los estados, al pretender eliminar gastos médicos. Por eso es que pretenden manejar la muerte asistida, la muerte por misericordia, el suicidio asistido, la eutanasia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos calculan que saldrá más barato matar a una persona, dormirla, como dormimos un perrito, un gatito, cuando el médico veterinario nos dice que ya no hay nada que hacer por esa mascota, que atenderle médicamente. Ellos calculan gastos. Y algo que es importante también entender: los intereses de las grandes farmacéuticas, las industrias farmacéuticas, las fábricas de condones y preservativos, quienes elaboran hormonas artificiales, a ellos les conviene y están usando a los gobiernos del mundo para vender miles de millones de dólares y asegurar ello por los siguientes por lo menos 50 años. ¿Por qué? Porque saben que si operan a un niño, a una niña, a un joven y le cambian el sexo, el resto de su vida esa persona necesitará inyectarse hormonas. Por eso es que están pugnando porque los gobiernos paguen eso. Y es absurdo que en México una persona que enferma de los riñones, del hígado, de cualquier otra cosa, no tiene atención médica porque no hay los medicamentos ni el recurso, el presupuesto para atenderlo, pero sí lo haya para ayudar a una persona a cambiar de sexo. No es justo que una mujer que padece cáncer de mama, por ejemplo, y le retiran uno de sus senos por estética, ella no pueda aspirar a que le pongan un implante porque se considera un lujo, pero un hombre que quiere parecer mujer, con tus impuestos y los míos, se les paguen esas operaciones. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién está recibiendo tantas comisiones y utilidades por esos gastos que se generan? Sexto lugar, la ideología que se ha infiltrado en la ciencia. La ideología de género ha manipulado la ciencia. Hay un término científico que es la disforia de género, cuando una persona no se siente identificada con su propio sexo. Obviamente, las comunidades científicas siguen sosteniendo que ese es un problema, pero ha sido tal la manipulación, la presión de parte de organismos internacionales y de los grupos LGBT que han obligado a retirarlo como una lista de enfermedad mental. No es que deje de ser, es que hay presiones que están obligando a los científicos, pero los propios científicos han coincidido en que es un problema mental, no es una cuestión natural. Y puede ser que alguien se opere y aun cuando llegue a viejo o a vieja, seguirá siendo del sexo y con las características cromosómicas de aquel con el cual nació. Y en séptimo lugar, la ideología política. Ha sido tan brutal el avance de la ideología de género que hoy en día los políticos de prácticamente todas las naciones de América Latina y el mundo entero lo han adoptado como algo propio. Yo no sé si están recibiendo comisiones económicas de parte de las grandes farmacéuticas que están promoviendo todo ello, o si lo hacen por ignorancia,
si lo hacen porque no saben de qué se trata o porque no lo entienden. Pero es claro que la Biblia nos enseña que Dios nos creó hombres y mujeres. Al parecer, nadie se ha puesto a calcular las consecuencias a nivel salud que va a traer este tipo de legislación. Cada día dentro de la comunidad LGBT es impresionante el número de personas que se contagian de enfermedades de transmisión sexual. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual alrededor del mundo, y un análisis de la Organización Mundial de Salud sobre estos datos muestran que la población LGBT tiene una probabilidad 20 veces más que el resto de la población de adquirir algún tipo de enfermedad. Así que tenemos que entender como creyentes el diseño de Dios. No es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si eso se hiciera, la población mundial dejaría de existir en los próximos 50 años. En segundo lugar, no es posible que podamos cambiar el sexo de los niños porque tenemos que proteger a nuestros hijos. No les podemos enseñar que ellos nacieron con un sexo neutro. Tenemos que afirmar que el varón es varón, la mujer es mujer y que así crecerán y serán el resto de sus vidas. La Biblia nos enseña que el varón no es sin la mujer no es sin el varón, no es una lucha entre hombre y mujer, nos necesitamos porque nos complementamos. La Biblia dice que Dios hizo varón y mujer. Así que ahora yo quiero proponerte para terminar 5 ejes en los cuales nos vamos a preparar como iglesia. Hoy nos pusimos un reto en todo el país, más de 100,000 cristianos poder orar unidos para que Dios tenga misericordia de México. En los primeros días de septiembre solamente se han metido 3 iniciativas que están promoviendo la ideología de género en las cámaras de diputados y de senadores y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante que nosotros oremos para detener esto, porque nuestra principal batalla es espiritual. La Biblia dice que luchamos contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestes. Nosotros no vemos a los seres humanos como nuestros enemigos, entendemos las entes espirituales contra las cuales luchamos y por eso es que estamos orando. Y nuestra meta es llegar en los próximos meses, en reuniones de oración nacional, a más de 1 millón de cristianos. En segundo lugar, necesitamos difundir en los medios y en las redes sociales qué cosa es la ideología de género. De hecho, se va a elaborar un cómic que lo va a explicar y yo te voy a pedir, por favor, que tú lo difundas a través de tus conocidos, de tus amigos, de tal manera que podamos verdaderamente posicionarnos como iglesia. Que quede claro qué es la ideología de género, que no nos impongan como algo normal, algo que verdaderamente es monstruoso. Y tú y yo tenemos que hacer algo. En tercer lugar, queremos construir una plataforma jurídica de defensa por la vida y la familia. Para ello nos vamos a apoyar en un grupo de abogados especialistas en las leyes, de tal manera que podamos ir y presentar propuestas a las cámaras, especialmente por la Cámara de Diputados, que es por donde ingresan las propuestas legislativas. Es importante que hagamos esto porque no podemos quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que defender el derecho a educar a nuestros hijos, que se enseñe lo científicamente correcto. Si la educación es laica, tenemos que ir a lo que dice la ciencia, libres de ideologías. El decir que una persona no es varón ni mujer, sino que nace con un término neutro, es una ideología semejante a aquellas leyendas o cuestiones religiosas, dogmáticas, que no se pueden probar. La ciencia dice que solamente hay 2 sexos, hombre y mujer, y eso lo vamos a defender desde el punto de vista jurídico. Queremos cabildear, es decir, negociar con diputados de todas las facciones políticas, senadores de todas las facciones políticas, sentarnos con ellos, mostrarles lo que es la ideología de género. Yo estoy seguro que muchos de ellos están obedeciendo ciegamente lo que les marcan las cabezas de sus partidos políticos, pero ignoran lo que es la ideología de género
e ignoran las consecuencias nefastas que traerá sobre nuestra sociedad. Por eso es que tenemos que sentarnos, abrirles los ojos, explicarles, enseñarles, para que ellos, antes de emitir un voto, piensen en sus hijos y piensen en sus nietos. Quizás esta va a ser la parte más complicada, la más difícil, pero la tenemos que intentar. Y por último, se tiene que difundir esto a nivel nacional en todas las iglesias. Yo creo que muchas veces los cristianos hemos sido tal vez ignorantes porque no sabíamos de qué estaba pasando. Tal vez hemos sido indiferentes y pensamos que eso no nos afecta. A veces pudiéramos pensar que como se acerca el fin del mundo, pues hay que cruzarnos de brazos y ya no hacer nada. Yo quiero recordarte que desde que Pablo escribe 2 de Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, él pensaba que la venida de Cristo estaba cercana porque las señales se estaban cumpliendo. Cuando Juan escribe, lo mismo pensó. Muchos pensaron que en tiempos de Hitler era el anticristo y que el fin vendría sin lugar a dudas. Pero Dios ha retrasado una y otra vez su venida, simple y sencillamente porque ha tenido misericordia. Pero mucho ha tenido que ver que en su tiempo la iglesia se ha levantado, se ha movilizado y ha hecho que Dios nos aguante un poco más. Tú y yo somos parte de esa generación de la iglesia. No nos podemos quedar callados. Yo creo que tú y yo tenemos que actuar, tenemos que ponernos de pie, tenemos que movilizarnos y pensar que mientras Jesús viene, nuestros hijos y nuestros nietos tienen derecho a vivir en una sociedad sana. Así que espero contar contigo. Que Dios te bendiga. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todo